Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Muchas gracias por acompañarnos en una entrega más. Los invitamos a seguirnos en nuestra página web redesculturalestaurinas.org, en nuestras redes sociales con el mismo nombre y por supuesto en nuestra página de YouTube, Redes Culturales Taurinas, a la que los invitamos a suscribirse. Hoy tenemos ya con ustedes la segunda parte de la interesantísima plática sobre Ignacio Sánchez Mejías, mucho más que un torero. Agradecemos a nuestros invitados, Eva Peña, Ignacio Sánchez Mejías y Beatriz Badorrey. Y por supuesto a mi compañera y amiga Fernanda Aro. Hola, Fer. Hola María Ángeles, ¿cómo estás? ¿Qué tal todos? Bienvenidos a esta segunda entrega de Ignacio Sánchez Mejías. Como dice Ángeles, mucho más que un torero. Y un torero y un personaje taurino con el que los taurinos tenemos una deuda histórica que ocupa resarcirse a como dé lugar. Entonces, bienvenidos para que sigan conociendo más de este maravilloso personaje y más de la interesante persona que fue Ignacio Sánchez Mejías dentro y fuera del ruedo. Pues adelante con esta segunda parte. Bien, aquí me gustaría señalar, ¿no? Lo hablamos al principio. Él, como decimos, es un adelantado, hace cosas que nadie, dentro del mundo del toro nadie había hecho. Cómo se comporta todo esto que está contando me parece, de la verdad, fascinante, todas las facetas que abordó. Pero también hay que decir que es el primer torero que se ocupa personalmente de plantar cara a los antitaurinos, pero no como decimos, no nada más en un pleito o decir que no tienen razón, sino argumentando, dando argumentos sólidos, conversando, mostrando las cosas como son y sobre todo con esa elocuencia que él tenía. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo nos puede hablar de esta faceta de Ignacio Sánchez Mejías cuando decide hablarles a los antitaurinos de otra forma? Pues Ignacio supo darle la cara a esta corriente ideológica y bueno, pues con buenos argumentos. No sé si los llegó a convencer, pero desde luego lo que consiguió fue que lo respetaran, ¿no? O sea, no sé si Fernanda está de acuerdo en este tema. No, claro, por supuesto, me parece, como dices tú, o sea, él ya había leído a Unamuno, ya conocía bastantes argumentos humanistas y ya tenía bastantes razones para confrontar a los antitaurinos, precisamente por venir a cuestionar prácticas solo porque no les gustaban, cuando no las entendían, ¿no? Y entonces él, a mí me parece muy racional y también me parece muy sugerente que tenga esta actitud de decir, vengan y conozcan, como hace también en su momento con sus amigos, con Alberti, con Lorca, ¿no? Que no estaban familiarizados con el mundo del toro y que les dice, vengan a conocer, vengan a ver qué hay detrás, no solamente a una corrida, vengan al campo, vengan a las tertulias, conozcan a la gente que va a la plaza de toros. Eso les dice Ignacio Sánchez Mejías a los antitaurinos, aunque también es cierto que pues finalmente inclinado a esta parte de la dramaturgia, de la poesía, pues también les ofrece muchos argumentos también así metafóricos, que son muy bellos cuando uno entiende que son metáforas, ¿no? Cómo hace esta analogía entre lo que es la vida y la muerte con una corrida de toros y el enfrentarnos ante el toro de la existencia y lo que es el ruedo de la vida, pero cuando él se refiere al toro como un enemigo al que hay que vencer o como un demonio, obviamente no está hablando de satanizar al toro y de demonizar a la figura de este animal que al contrario veneran, ¿no? Que luego por ahí se ha retomado recientemente para decir que los taurinos vemos en el toro a este animal que hay que vencer y que es una encarnación del mal. No, no es así, no es así. Pero sí, me gusta mucho esta defensa que hace Sánchez Mejías en sus distintas conferencias que además dictó en varias universidades alrededor del mundo, en Europa y en América. Sí, en la Universidad de Columbia en el año 1929, dicen unos autores, otros en el 1930. Claro, pues él bueno, de hecho dicen que fue con Federico García Lorca, que también los acompañó a la Argentinita, y bueno, pues que él a los estudiantes de español en la Universidad de Columbia, pues les contó lo mismo que Fernanda acaba de comentarnos, sus analogías. Y yo, la verdad, yo creo que las tres podemos ser tres personas muy apasionadas, ¿no? Pero también creo que tenemos dos dedos de frente y en momentos puntuales de nuestra vida nos hemos planteado
si esto es una salvajada en realidad, si no lo es, nos hemos hecho nuestras preguntas, ¿no? Y también hemos obtenido nuestras respuestas. Y yo creo que dentro de todos los contrasentidos, ¿no?, que podemos tener como seres humanos, sabemos ver cosas que otros no saben ver. Yo con esto no quiero decir que el antitaurino sea más corto de miras, no, no. O sea, si yo entiendo perfectamente que es que la gente sea antitaurina, que les puede parecer una locura, una barbaridad, si lo entendemos todo, pero también hay una cosa que se llama el respeto. Y yo lo que no puedo entender es que tú defiendas la vida del animal y te alegres por la muerte del torero. Entonces ahí me parece que tus razones no están muy sanas, ¿no? No sé si me estoy explicando porque estoy intentando no meterme en un jardín y no sé si lo estoy haciendo bien, pero a mí me parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Que tú luches porque no se mate a un animal en un espectáculo público y que luego te alegres de que el toro mate o coja o haga desmanes. Yo creo que en este mundo tenemos que convivir personas que no pensamos para nada igual y que la base y fundamento de todo es el respeto. Y para mí Ignacio Sánchez Mejías también me parece un hombre muy respetuoso y muy amplio de miras, porque él tuvo amigos en todas las corrientes políticas, en todas, absolutamente todas. La generación del 27 eran unos de derechas, de izquierdas, de todo lo que tú quieras, pero tenían algo en común que era el respeto, el amor a una patria. Quizá la patria eran distintos conceptos, pero se querían por encima de todo, ¿no? Y yo, fíjate que a veces he dicho la gran barbaridad de que, gracias a Dios, Ignacio no vio la guerra civil porque hubiera sufrido muchísimo, porque tenía grandes amigos en los dos bandos, si es que en una guerra civil hay dos bandos. Yo creo que solamente hay uno, que es el de los perdedores, porque nadie gana. Yo creo que Ignacio Sánchez Mejía, entre otras cosas, era un provocador. O sea, que era capaz de provocar a la gente y de argumentarle cosas para poderlo minimizar o para poder argumentar cosas distintas. Él, ya como he comentado, fue un adelantado con el tema de los derechos de los profesionales. Y bueno, entonces estaba también de moda por los antitaurinos y las peleas entre los que denostaban el terrorismo y los que lo defendían de alguna manera. Incluso cuando García Lorca lo invita a dar una conferencia en la Universidad de Columbia, en Nueva York, creo que fue en el año 29, porque él estaba organizando el espectáculo Las calles de Cádiz con la Argentinita y le pidió a su amigo Federico que le hiciera los libretos y las canciones y tal, y Federico se lo fue haciendo, pero al cambio le dijo que tenía que ir a dar una conferencia en Nueva York con los alumnos de la Universidad de Columbia. Y el empiece de esa conferencia que dio a los alumnos de Columbia decía de alguna manera que decía, cuando el mundo esté libre de todas las violencias que tenemos, cuando los países no decidan cuántas personas pueden matar unos a otros, entonces podemos hablar de la violencia de los toros. Pero mientras los países sigan diciendo que pueden matarse unos a otros con tantos miles de personas, hablar de la violencia de los toros es una tontería, por así decirlo, por no decir otras palabras. O sea que desde ese punto de vista fue también dada unas represalias contra las personas que decían la violencia de los toros. Es más, en España que entonces había dos tendencias, una la normal de aquí, otra la de las germanías, como decía que entonces. Yo recuerdo no me acuerdo el escritor que era, pero era un escritor famoso que no tenía relación con Ignacio ninguno, y era taurino, no recuerdo quién. La carta está en la casa de Manzanares, donde está mismo expuesta toda la documentación de Ignacio. Le decía eso, que bueno, que le agradecía mucho la defensa que había hecho, porque eso de que las germanías y otras cosas como, bueno, o las patrias de las que se metiesen con los toros, pues era un poco comprensible, por así decirlo.
Y fue un adelantado, como tú bien dices, María, contra los antitaurinos, porque los antitaurinos hemos tenido siempre, pero de una manera o de otra pues nos hemos ido defendiendo, ¿no? Y ahora pues los tenemos también, pero igual también nos defendemos. Pero él también, ya digo, fue un adelantado de... En el año 29, en el mes de mayo, un escritor y periodista español, José María Salaverría, publicó un artículo en el ABC sobre la crueldad de las corridas de toros. Y sobre todo, para que veáis que la polémica es muy antigua, no es algo nuevo. Y sobre todo decía que esa crueldad hacía que muchos turistas que venían a España, sobre todo turistas alemanes, decía él, pues vieran en España o buscaran lo más monstruoso, lo más bárbaro, lo más oscuro de nuestro país, pues donde él incluía la caza, las peleas de gallos, los toros, el pudridero del Escorial, incluía también, por ejemplo, esos pobres campesinos segovianos, las golfas, los vagos, en fin, daban una imagen de España bastante tétrica. Él era muy pro-alemán, entonces decía que esto había hecho que eso, que desde fuera, esa imagen también, esa especie de complejo, ¿cómo nos ven desde fuera? Pues en Alemania especialmente, pues se nos viera de esta manera, ¿no? Y que si queríamos borrar esa imagen de España, había que acabar con todos estos males, especialmente con las corridas de toros que destacaban por su crueldad. Especialmente él decía, por ejemplo, la crueldad con los animales. Y él, otra vez, no duda en tomar la pluma y escribir, replicarle, esta vez en un periódico madrileño, en El Heraldo, por esas afirmaciones. Escribió esta vez en el año 29 6 artículos. Y en esos 6 artículos, pues va replicando todos los argumentos de Salaverría. En primer lugar, habla de la crueldad. Y entonces él dice, en la humanidad, en el mundo, hay muchas cuestiones, muchos aspectos, hay mucha crueldad. Entre otras cosas, lo más cruel son las guerras. Pero aparte de las guerras, en el boxeo, en fin, hay otros muchos aspectos, actividades donde puede haber esa crueldad. Si queremos acabar con las corridas de toros, que es lo que se decía, vamos primero a analizar esos otros aspectos donde hay crueldad y vamos, dice, por orden de importancia. Lo primero dice, vamos a acabar con las guerras. Fijaos, esto nos podría servir para hoy. Vamos a lo más importante y después ya, si queréis, vamos descendiendo a otras cuestiones. Y en esta polémica se enfrenta también con las sociedades protectoras de animales, con estas sociedades sensibleras. Decía que a veces le dan más importancia a los animales que a las personas, porque no les importa, dice en otro de los artículos, cuando muere un torero en la plaza. Es decir, incluso se alegran. A veces dicen, un torero menos, un asesino menos, pero en cambio se preocupan mucho por atender a los animales, que no les falte de nada, etcétera. Fijaos, muchos de la actualidad de sus argumentos, ¿no? Todavía hoy en día. Y muchos de estos argumentos que utilizó en esas crónicas le sirvieron además para su conferencia en Columbia, la Universidad de Columbia. Esto ocurre en el año 29 y en el año 30 él está en Nueva York junto a Encarnación López, la argentinita con quien mantenía una relación sentimental muy estrecha, y Lorca. Habían ido allí porque Lorca había armonizado algunos cantes populares españoles que interpretaba allí la argentinita. Y le pide a Ignacio, que era la pareja de ella, que le ayude y que dé una conferencia sobre toros, fijaos, para sus estudiantes de la Universidad de Columbia. Un mundo completamente ajeno para ellos, pero él se atreve. Pocos toreros tendrían esa capacidad, ¿no? De un poco hasta improvisar, si quieres, una conferencia. Y allí en esa, que está publicada, esta conferencia, pues va desgranando
lo que para él es la esencia del toreo. Empieza explicándoles quiénes son los protagonistas, el toro, el caballo, el torero, las distintas suertes, los elementos que se utilizan y sobre todo se centra en el toro. Y dicen, mirad, el toro ante todo es una fiera. Y si desconocemos esto, pues desconocemos la esencia. Y el toreo es la lucha por la vida. Claro, esto es complejo de explicar, me imagino, y más a los estudiantes que desconocen esta realidad, pero es un ejemplo en el que la vida puede con la muerte. La muerte a veces también, dice él, ocurre en desgracias. Esto no es lo deseable, ni para el caballo, por supuesto. Es un defensor a ultranza de la suerte de picar bien ejecutada. Insiste mucho en este tema para evitar, eso sí, aspectos cruentos innecesarios en el espectáculo. Pero sobre todo lo que él transmite es la necesidad de conocer el espectáculo y de hablar sobre lo que se sabe. Dice, muchas veces se hablan, especialmente estos grupos animalistas, ¿no? Desde la ignorancia, no conocen los valores éticos y estéticos de esta fiesta. Y yo eso creo que se mantiene todavía hoy en día y por eso quienes los conocemos, como buenamente podamos o los sentimos, tenemos esa obligación también de transmitirlos. Por la influencia y el gran espectro que le abrió la argentinita a Ignacio Sánchez Mejías, podemos negar que la influencia que tuvo esta mujer en Ignacio fue grande y que además la mujer era no cualquier cosa, era una mujer sumamente preparada, muy inteligente, y que además ayudó a que él se conectara con la crema innata de la cultura y de lo que estaba siendo una revolución cultural justo en ese momento, no solamente en España, sino también en América. Pues se ha contado lo más frívolo, y es que fueron amantes, ¿no? Que, bueno, él tenía una esposa y una de sus amantes fue la argentinita, dicen de algunas otras, ¿no? La argentinita llega a la vida de Ignacio por Federico García Lorca. Federico era el costumbrismo, la España, las tradiciones, todo lo nuestro y todo lo nuestro profundo y de sentimiento. Y él trabajaba con la argentinita. De hecho, hay un documento sonoro de Radio Nacional de España que dicen que el que toca el piano es Federico y la que canta es la argentinita, ¿no? Canciones populares andaluzas. Entonces ellos, junto con Ignacio, tuvieron la idea de crear un espectáculo, creo que recordar que se iba a llamar Las calles de Cádiz, que Ignacio se fue a Jerez a buscar a los cantaores más profundos. Bueno, el espectáculo debía de ser la pera, pero Ignacio murió. Y bueno, aquí quedaron Federico y Encarnación. Y es más, es que cuando Federico escribe El llanto, la dedicatoria es a Encarnación López Júndez. Eso está documentado. Y bueno, pues la pobre argentinita también ve que Federico muere, asesinado. Llega la guerra civil, ella pues se marcha con su hermana Pilar y se hace un nombre propio y en mayúsculas Allende los Mares. Lo he dicho antes y lo voy a repetir mil veces. Ella fue nuestra primera Lola Flores, nuestra primera Caracol, o sea, es que puso la danza española en el mapa y la pobrecita pues murió muy joven. Su hermana Pilar se encargó de crear la Fundación Argentinita y Pilar López y lo que procura en ella, bueno, lo que procura esta fundación, Pilar también falleció, es ayudar a artistas de la danza española. ¿Qué nos falta por contar de la Argentinita? Nos falta por contarlo todo. Sí, francamente, nos falta por contarlo todo. Lo que pasa es que no sé si de esta unión fue más beneficiado Ignacio, como tú dices, o fue más beneficiada la argentinita. Porque Yo creo que ambos, o sea, los dos sacaron su tajada, pues, o hombre, sea,
la dedicación de Ignacio por las mujeres es conocida. Entonces, porque le dedicaba, como dicen los de estos, tiempo y dedicación. Algunas veces es cierto que era culpa de Ignacio, vamos, culpa, iniciativa de Ignacio, por así decirlo. Son conocidas, bueno, algunas cosas con Marcelo Clerc, que era una hispanista francesa a la cual fue a buscar a Francia, a París, estando ya casada y tal. Pero hay un documental que hizo la Junta de Andalucía con Ignacio en que la hija, mi tía Peruja, hablaba de algunas pretendientas de Ignacio, ¿no? Que de alguna forma la llamaban y decía, bueno, la marquesa, no era pesada la marquesa. O sea, que había señoras también que iban detrás de Ignacio. Esta unión con la Argentinita fue una unión muy, por así decirlo, duradera, en el sentido de que también eran vanguardias. Entonces, el espectáculo de la Argentinita, el espectáculo que montó Ignacio con la Argentinita, que eran las calles de Cádiz, que he comentado antes, era una idea de poder subir el espectáculo flamenco a la situación que tenían entonces las vanguardias, que era la ópera, y llevarla a los teatros grandes. O sea, que fue de alguna forma el subir 2 escalones lo que era el flamenco. Y Ignacio intentaba, en este caso, con la Argentinita, y con Alberti también, que lo cuenta en La Roleda Perdida, el montar un espectáculo flamenco de alguna forma lo más puro posible. O sea, que no fue un espectáculo que subieran allí flamencos al estrado y que hicieran cosas, sino que buscaban flamencos puros de las calles que pudiesen hacer este espectáculo dentro de esto. Y de ahí hay muchísimas anécdotas. Vamos, más que nada las hemos sabido por Alberti, por la Bolera Perdida. Yo tengo ahí algunas que me río muchísimo. Me acuerdo de una del Chele, que era un gitano de Cádiz, que hacía, por lo visto, un baile del cepillo, que por lo visto con el cepillo cepillaba los trajes y hacía el espectáculo cepillando. Y entonces, bueno, le gustó mucho a Ignacio, le dijo que sí, que lo contrataba, que le daba, no me acuerdo qué era, 50 pesetas al día, más todo, en fin, la pensión, los viajes y tal. Y el hombre se puso a hacer números allí y dijo, don Ignacio, esto no me conviene, le pierdo dinero. Coño, ¿cómo le va a perder dinero a esto? Si esto es magnífico. Y dijo que no, que le perdía dinero, que él vivía de ser un gracioso en Jerez y que la gente le iba a ver como un capitalista rico que había de un espectáculo y que ganaba dinero y que ya no le iba a hacer gracia a la gente. Pero esto es fundamentalmente, ya digo, el subir un poco el estado del flamenco a una categoría superior. Y ya digo, esto fue una idea pues tanto de Ignacio como de la Argentinita y de Lorca, que bueno, que lograron esto, que lo estrenaron y tuvo muchísimo éxito, sin duda, vamos. Bueno, volviendo ahora un poco a la producción literaria de Ignacio, a mí personalmente mi pieza favorita es la obra de Soledad. Mi hija se llama Soledad, me gusta muchísimo, pero podríamos comentar un poco, no solamente de Sin Razón o del resto de la producción de Ignacio así de manera muy puntual. Creo que también podemos hablar del gran ejercicio de autocrítica que ejercía, para empezar, que ejercía Ignacio cuando él mismo hacía Crónica Taurina. Podríamos detenernos en cómo era de crítico con él mismo, ¿no? Porque ya hablamos de que reseñaba corridas o hacía crónicas de corridas en las que él había participado, pero me gustaría que nos comentara cómo era de duro con él mismo, por ejemplo. Cuando él defendía lo que he comentado de los niveles salariales y de la libertad de que cada uno tuviese el caché que tuviera que tener y que eso lo ponían los empresarios y el público, no lo ponía nadie más, peleaba con todo el mundo. Él incluso cuando fue a reaparecer en el 34, que desgraciadamente fue cuando murió, habló con periodistas, porque estaba peleado con todo el mundo, y con algún periodista fue a ver fotos suyas y se extrañaba de ver fotos muy buenas suyas de su época anterior, que le dice, bueno, ¿y esta foto por qué no la publicaba? Y si nada más que me publicaba en la foto cuando yo hacía así, me iba huyendo. Dice, hombre, Ignacio, es que las fotos tuyas malas no las pagaban mejor que las buenas. O sea, que él le pagaba en los periódicos mejor a los fotógrafos las fotos que Ignacio estaba mal que las que estaba bien. O sea, que él estaba peleado con todo el mundo. Y entonces de esta pelea, pues un poco surge todo lo demás. Él tuvo una
bueno, son conocidas, sus peleas con Galerín que eran críticos taurinos, punteros de la época, en el cual él, desde la Unión, respondía a sus críticas. Eso tampoco se da ahora. O sea, ahora un toro recibe una crítica mala, bueno, se puede quejar, se queja en el Twitter, dice no sé qué, pero no le responde en el mismo periódico. Entonces él publicaba una crítica mala de Ignacio en el periódico y él contestaba a Galerín. Oye, Galerín, no sé qué, no sé cuánto. A Don Criterio, decía el criterio de Don Criterio, y le escribía una crónica a Don Criterio explicándole por qué no tenía razón. Y Don Criterio le contestaba, y él le contestaba otra vez. Y ahora con Galerín, préstame tu pluma, Galerín, que debía escribir no sé qué, y le escribía. O sea que todas estas cosas las hacía él, ya digo, sin ningún tipo de recato, porque él era así de polémico, le daba igual. Bueno, las polémicas, vosotros las conoceréis bien de las polémicas que tuvo en México con Gaona, o sea, que esas llegaron hasta las balas, o sea, que no había ningún problema con eso. Bueno, con respecto a esto, que os voy a contar, él cuando fue en barco a México y vio las declaraciones de Gaona diciendo que Gaona era mejor que Joselito, él lo que dijo fue, dice, cuando llegó a México, digo, llama usted al director del periódico y sabe, ponga usted lo siguiente: yo soy mejor que Gaona y solamente pude ser banderillero de Joselito. Y entonces imagínense cómo estaba la Plaza de México con todas las peñas gaonistas allí debajo de él, pues diciéndolo de todo, ¿no? O sea, que era un polémico. Él buscaba la polémica en todo, en el ruedo y fuera del ruedo. O sea, que en el ruedo también la buscaba, o sea, que no la... Pasa que después, claro, la anécdota de Zaragoza, que entonces Zaragoza era la plaza más dura de España. Y él iba a Zaragoza y decía, bueno, voy a brindar por la Virgen, pero por la Virgen verdadera, por la mía, que es la Macarena, la vuestra no. Bueno, ahí le decían de todo, ¿no? Pero después iba allí y cortaba dos orejas, o sea que hay que ser provocador y después puede responder como tiene que responder. Ahí dice la anécdota de Zaragoza que le decía, el señor de los huevos, el que tiene más huevos, en fin. Pero que había que responder, igual que respondía en México con Gaona. Ha habido más autores que han escrito sobre tauromaquia. El propio Cuco, este banderillero que se escapa con él, había escrito una obra de teatro también, pero quienes han escrito siempre lo han hecho desde el punto de vista taurino, que es un mundo que ellos conocen, describiendo esos ambientes, bueno, que ellos conocen mejor que nadie y que pueden describir. Quizá lo peculiar de Ignacio es que, claro, es un hombre de letras, es un literato que escribe crónicas taurinas, novelas, obras de teatro, porque él mantiene una relación muy estrecha con la generación del 27, lee mucho y está muy imbuido por el carácter de esa generación. Y tras una pequeña intento, ¿no?, de una novela, Marujilla, la de las perlas negras, en la que aborda ya un poco el tema de la personalidad, ¿no?, de la felicidad, esa búsqueda, ¿no?, de la felicidad, escribe su gran obra de teatro, sin duda ninguna, que es La Sinrazón. La Sinrazón se estrena en el año 28, el día 24 de mayo, en el Teatro Calderón, en Madrid, por la compañía de María Guerrero, y la sorpresa de ese día es que quienes iban al teatro a ver una obra esperaban todos de tema taurino. De hecho, los cronistas de la época describen cómo, claro, iban muchas gentes del mundo del toro, ¿no? Dice, de esos que suelen estar en barrera, hombres de manos gruesas, hombres de campo, y esperan ver una comedia costumbrista ambientada en el mundo taurino y se encuentran pues con una obra ambientada en un manicomio y que trata un tema tan complejo como es esa línea que separa tenue muchas veces la cordura de la locura. Es muy interesante el tema y no solo eso, sino que él aborda un tema entonces muy en boga como era el tema del psicoanálisis, es decir, de buscar en nuestros traumas más escondidos
el origen de nuestros problemas mentales. En fin, claro, ¿y todo para qué? Pues al final para buscar la felicidad, que es el anhelo de todo hombre. Por lo tanto, es que es una obra insólita que nadie esperaba. Él dice que la tenía bastante pensada, pero que la escribió en solo 8 días. Fijaos, es que es toda una hazaña que dejó boquiabiertos al público que ahí estaba y que por supuesto obtuvo un éxito grandísimo y una ovación y un reconocimiento unánime por parte de la crítica del momento. Es su gran obra, sin duda alguna, porque luego tiene otras, pues por ejemplo Zaya es otra comedia, pero ya está más ambientada en el tema taurino, es menos, es más previsible, ¿no? Ahí también aborda el problema de un torero retirado, ¿no? De qué ocurre cuando un torero se retira. Dice, no solo muere el torero, muere el hombre, porque para él era una necesidad, ¿no? Esto de los toros. Quizás esto es lo que le hizo volver años después, ¿no? Volver a sentirse vivo, ¿no? Cuando en el año 34 otra vez vuelve a torear. Y luego tiene otras dos obras que también quedaron inacabadas, pero quizás sin ninguna duda su gran obra es La Sinrazón y la que todos debemos conocer y leer. Que hemos estado hablando de la producción literaria, de sus discursos, de lo multifacético que era Ignacio Sánchez Mejía, su personalidad. Pero obviamente siempre si terminamos diciendo, bueno, fue torero, por encima de esto fue torero, vivió en esta época. ¿Cuáles dirías tú que son las aportaciones de Ignacio Sánchez Mejía, pero a la tauromaquia? Pues mira, nosotros que ya tenemos una edad no lo vimos en activo, pero seguro que nos suena mucho eso de que cuando el cordobés se puso en figura pedía 1 kilo y un jamón, ¿no? Bueno, pues yo creo que Ignacio fue el que al final de los años 20, cuando fue presidente de la Unión de Matadores de Toros, el que hizo respetar unos honorarios para los toreros. Esa me parece una gran aportación. Me parece muy importante su presencia en las universidades defendiendo la tauromaquia. Y luego me da mucha pena porque dicen que en España enterramos muy bien, pero no sabemos dar sitio a nuestros seres importantes. Si tú ves la prensa de la época, cuando Ignacio muere, se llenan las calles de Sevilla y, bueno, pues luego nos olvidamos de él, pero fue un tío francamente importante, sobre el que ha ido mucha sombra y que sería bueno que no nos dolieran prendas y lo saliéramos a defender desde distintos ámbitos, no solo por su aportación a la tauromaquia. Yo creo que efectivamente no fue Manolete, ni fue Belmonte, ni fue Joselito, pero tuvo una personalidad muy marcada, era un torero al que seguía mucha gente, creo que era muy valiente, que destacaba en sus pares de banderillas porque era muy osado, creo que era muy honrado y bueno, pues se ganó un respeto por parte de los públicos, ¿no? Se fue y volvió 3 veces y las veces que volvía, por lo que se puede leer, nadie le decía dónde vas, que nadie te espera, ¿no? Bueno, Ignacio vivió en una época que era la época de la edad de oro del toreo, que era la época de José y de Juan, que bueno, ya digo que Ignacio era básicamente de la escuela de Joselito, porque bueno, había sido peón suyo, había sido excuñado suyo, o sea, era como su hermano, y la tauromaquia de Ignacio era la de José. Por lo que hemos leído, Ignacio era un torero que no tenía las virtudes que pudiera tener Joselito, en el sentido de que no era un lidiador total. Él tenía una anatomía que era, bueno, era alto, era grande, no tenía la gracia que podía tener José o que podía tener Rafael Gallo, pero él la aportación que hizo a todos, yo no sé si la aportación a la tauromaquia, sino lo que él basaba su toreo era en el riesgo.
Eso es lo que hemos leído siempre. O sea, él tenía como una desinterés por el toro. O sea, él si el toro no tenía riesgo, lo creaba él. Él en aquella época, fijaros que no había entonces los adelantos médicos que había ahora, ni la penicilina. Entonces, él tenía 17 cornadas de toro. 17 cornadas, algunas de las cuales que parecían mortales, como la que tuvo de novillero en Sevilla en su debut, que le rompió la femoral. O sea, que podía haber muerto varias veces. Y tenía muchas cornadas, incluso cuando iba a Pinomontano, bueno, que estaba allí, porque a pesar de sus líos con la Argentinita, con todo el mundo, pues seguía viviendo en Pinomontano, iba regularmente. La mujer, él nunca abandonó la familia, pues le daba friega en las heridas porque le dolían de noche, etcétera, etcétera. O sea que él basaba su toreo en el riesgo. Pero él, independientemente de todo, fue una figura del toreo también. O sea, en el año 20, el año que murió José, encabezó el escalafón taurino en España. O sea, que él era el que más toreó ese año en España. Aportación. La aportación que me preguntan, lo que hizo fue, pues más que nada, el riesgo. La gente iba a ver el riesgo que corría. El inventor del par de la mariposa, que le podía coger el toro pegado a tabla. O sea, que también intentaba bajar la mano a los toros, que entonces pues no se llevaba más en torre de manos altas, pero él intentó pues hacer el toro de manos bajas. Pero bueno, él, por así decirlo, siempre se le ha denostado un poco como torero, pero él, por lo que yo he oído, fue un buen torero, un gran torero, ya digo, fue una figura del toreo que en la época que murió José, después pues, fue de los que más caché tuvo. O sea, que cuando hablamos de esto de la limitación de los honorarios taurinos, él cuando iba a Zaragoza con todas las provocaciones que hacía, él llegaba al día siguiente y le presentaba el empresario un contrato en blanco para el año siguiente. Ignacio, puedes venir aquí a lo que tú me digas, puedes venir, porque dejaba alto el cartel, la gente quería verlo. Tú ves nada más que los contratos de antes y decías, bueno, toreaban José y Juan 5 corridas seguidas. Pues Ignacio hacía lo mismo después. Tú ves los carteles de Sevilla del año 20, del año 21, y está Ignacio 4 tardes, 5 tardes en todas las plazas. Mira, quizá la mayor aportación de Ignacio es demostrar que la tauromaquia no se ciñe exclusivamente al torero en la plaza, sino que el torero es un hombre en su integridad, que puede tener otras muchas inquietudes y, por supuesto, que puede llevarlas a la práctica. Él fue torero quizá porque en su época eran los grandes héroes del momento, eran toreros. Él lo que quería era ser un héroe. Y entonces, pues lo que le tocaba era ser esto. Y como era tan inteligente, como tenía tanto valor, lo consiguió. Pero podía haber sido otras muchas cosas. De hecho, pues brilló en el mundo de la literatura, pero hoy quizá, en vez de torero, él hubiera querido ser jugador de tenis y seguro que había ganado, pues habría sido como Nadal, estoy segura, o en el mundo del motociclismo o en el mundo del fútbol. Él quería ser sobre todo un gran héroe y con esa conjunción tan suya de valor, de inteligencia y personalidad, pues consiguió serlo y sobre todo consiguió que los mayores intelectuales del momento vieran que el mundo de los toros es algo más que unos pases en la plaza, ¿no? Que esto esconde una ética, una estética que hay que mostrar para quien no la conoce y sobre todo para explicar por qué a quienes nos gusta nos atrae de esta manera este mundo tan maravilloso que es la tauromaquia. Él lo consiguió y nuestra obligación entiendo que es seguir ahondando en ese camino que él abrió. Hay mucha polémica que hemos estado oyendo sobre el Guernica, aquel famoso cuadro de Picasso. Obviamente hay una historia oficial detrás de ese cuadro, pero nos gustaría conocer tu versión sobre la historia extraoficial que se dice que es un cuadro a Ignacio Sánchez. Cuando tú te lees El llanto de Federico García Lorca y dices, jo, es que este tío ha tenido que ser muy brillante. Y entonces, gracias a la tesis doctoral que os hablaba antes de Susana Teruel de la Universidad de Murcia, pues te das cuenta de que hubo muchos autores que escribieron a la muerte de Ignacio.
me pareció súper curioso que el primero que debió de escribir un poema fue Miguel Hernández. Y además esto se sabe porque en el archivo de Miguel Hernández hay una carta en la que recibe la negativa de ABC de publicar el poema a Ignacio Sánchez Mejías. Fijaos lo que es la vida, ¿verdad? Que se llama Citación Fatal. Después en fechas parece que lo siguiente que sale a la luz es El llanto a la muerte de Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca, que por lo visto estaba terminado a finales del 34, pero sale a la luz en el año 35 en una revista que tenía José Bergamín que se titulaba, o que se llamaba Cruz y Raya. Después, bueno, pues es muy curioso que también cuando Federico quiere publicar su llanto, tira de un pintor que se llama José Caballero, que también hay una tesis doctoral sobre él que es magnífica, y le dice: José, quiero que me hagas unas láminas para ilustrar el llanto. Y entonces, bueno, pues José le debe de hacer unas cuantas y Federico le dice: mira, no tengo dinero para pagarte tantas, te voy a comprar estas tres. Y estas tres son La Orla, La acogida y la muerte y Cuerpo presente. Son magníficas, son francamente tres bellezas. Y de hecho, José Caballero siempre le agradecerá a Federico porque gracias a la publicación de la primera edición del llanto, pues él adquiere una fama mundial. Bueno, pues yo un día recibo una llamada de una amiga que me dice: Eva, además de todo lo que tú ya sabes, de todos los autores que se escriben y tal, ¿tú has oído alguna vez que el Guernica es un homenaje que Picasso le quiere hacer a Ignacio Sánchez Mejías? Digo, ¿qué tontería más grande me estás diciendo? Dice: sí, tira del hilo. Y efectivamente, tiré del hilo y me encontré que había tres personas: Antonio de Olano, un hombre muy entrañable al que yo conocí en sus últimos años porque era muy partidario del Gillo, el Gillo tomó la alternativa en Burgos. Bueno, pues Antonio de Olano era íntimo amigo de Picasso y siempre defendió que efectivamente que el Guernica era un homenaje que Picasso había querido tributar a la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Esto mismo lo defiende Aquilino Duque y lo defiende José Morente. Claro, yo cuando me encuentro con eso digo: si por algo, Eva María, cuando tú eras pequeña y te explicaban el Guernica, tú nunca lo entendías, porque yo nunca vi ahí un bombardeo. Entonces hubo un día que, bueno, pues oye, como una es un poco novelera, se le ocurrió la bonita frase de: ten cuidado cuando te quieren explicar mucho un cuadro, porque igual en vez de querértelo explicar, lo que te quieren es comerte el tarro. Y cada tanto nos han contado el bombardeo de Guernica y tal, pues que yo un día me fui al Reina Sofía y realmente lo que empecé yo a ver ahí era una temática absolutamente taurina. Si os parece, ponemos ahora la imagen del cuadro de Picasso. Claro, esto a la gente le parecerá que se me va la cabeza, que cómo puedo apoyar esto, pero si veis el cuadro como lo estáis viendo ahora, yo ahí lo que veo es una imagen absolutamente taurina. Conociendo como conozco la biografía de Ignacio Sánchez Mejías, pues efectivamente, a ver, Ignacio le coge un toro en Manzanares, un pueblo de Ciudad Real, un 11 de agosto. Imaginaos el calor que hacía tan horrible, una enfermería de pueblo. Entonces, cuando Ignacio le coge el toro, que de hecho toreaba con Alfredito Corrochano, hijo de Gregorio Corrochano, Alfredito se había criado a los pechos de Ignacio, pues Ignacio dice que no quiere que le operen ahí, que por favor le hagan lo que sea, pero que se lo lleven en una ambulancia a Madrid, que a eso no tiene ninguna condición de nada. Entonces, claro, yo ahí veo una luz y veo un quinqué en el cuadro. Entonces, el quinqué a mí me lleva a pensar: enfermería que no tiene luz, más luz, más luz, más luz. Luego, esa ventana supuestamente con los bombardeos, pues que yo no veo unos bombardeos, yo veo la canícula del verano. ¿Y por qué la pienso? Pues la pienso porque Ignacio muere 2 días después, porque la herida se infecta y surge la gangrena. Luego veo lo que decía Picasso, cuando a Picasso era súper explícito en su obra, cuando le preguntaban por el Guernica, le preguntabas: ¿y el toro qué es? Y él contestaba: un toro. ¿Y el caballo qué es? Un caballo. Él no quería explicar su cuadro.
cuando sí que lo solía hacer con el resto. ¿Por qué? Y claro, cuando yo intento buscar esos porqués, me encuentro con que por entonces, en el año 37, a principios de año, Picasso tenía una novia que se llamaba Dora Maar, que era fotógrafa. Entonces, esta señora tenía eh, eh, fotografías de aquellas tablas gigantes que estaba haciendo Picasso. En un momento determinado a Picasso le llaman y le dicen: Pablo, que queremos hacerte una petición del gobierno republicano en el exilio para la Exposición Universal de París de este año 37, que se va a celebrar efectivamente en París, para el pabellón de España. Mándanos lo que quieras, tema libre. Total que, bueno, pues en este transcurso de cosas, pues suceden los bombardeos de Guernica. Bueno, pues el cuadro se lo lleva Picasso a París, al pabellón de España, y cuando lo ven aparecer con eso, pues dicen que yo no estaba, que eso yo lo he leído, que dijeron, pero Pablo, ¿qué es esto? Sí, un tema libre, pero es que esto al final no representa para nada lo que está sucediendo en España, que nosotros un poco queríamos que llamaras la atención sobre la guerra civil y tal. Y bueno, pues había un señor muy inteligente, que ahora mismo no recuerdo su nombre, que dijo: pues vamos a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y le vamos a poner Guernica y vamos a dar la explicación de que este cuadro lo que simboliza son los bombardeos de Guernica, que fue un horror, por supuesto, para la población civil de aquel pueblo, pero joder, es que en aquel momento la propaganda lo fue todo, como luego fue la propaganda, lo siento, pero también lo fue durante la Segunda Guerra Mundial el alzamiento de Hitler. O sea, la propaganda ha hecho maravillas, y para mí Picasso fue un hombre que bueno, pues que fue muy constructor, pero también fue muy destructor, y que en un momento determinado fue muy víctima de sí mismo, de aquel personaje que había creado. Bueno, esos son los avatares de Guernica, ¿no? Pero como yo os decía hace un momento, que es que la verdad que me enrolla luego con otras cosas, si tú conoces un poco la biografía de Ignacio Sánchez Mejías, pues es que a un lado ves a una mujer con un bebé. ¿Y qué pasa? Que es que dicen también que Ignacio volvió a los toros en el año 34 con 43 años, porque su hijo, José Ignacio, había dicho que quería ser torero. Entonces él dijo: mira, no, yo quiero que mi hijo deje esto de los toros, porque mi mujer, Lola, vio cómo murió su hermano José, y si alguien tiene que morir, pues el que tiene que morir soy yo, no mi mujer. Y al otro lado vemos a una mujer doliente, que podría ser Encarnación López Júlvez, la argentinita, que fue pareja de Ignacio Sánchez Mejías, de la que hemos hablado anteriormente, que fue mucho más que una pareja de Sánchez Mejías. Fue una mujer con una relevancia, pues que tendríamos que hacer otro día otra charla. Y bueno, y luego para mí la similitud que más me llama la atención es ese hombre muerto. A mí me parece que en lo que era el trazo de Picasso es un simbolismo a la lámina que hizo, es un simbolismo a la lámina que hizo José Caballero para la primera edición del Llanto a la Muerte de Ignacio Sánchez Mejías, que es la orla. A mí se me parecen muchísimo. Y o sea, para que termine este soliloquio que me estoy pegando con un poco de esperanza, pues también vemos que hay un trébol que significa la esperanza. Mi versión es la de muchísima gente, yo creo que la de casi todo el mundo. O sea, el Guernica es un cuadro taurino. Si tú miras el Guernica, no ves más que cosas de toros, no ves nada de guerra, no ves bombas, ni fusiles, ni guerreros, ves toreros muertos y punto. Entonces, lo que sabemos por la historia es que efectivamente la República, cuando se declara la guerra, encarga a Picasso un cuadro para la exposición de París, y Picasso le da un dineral, y Picasso dice: encantado, yo tengo un cuadro magnífico para la exposición de París sobre la guerra, este.
Y entonces ese que lo tenía ya embocetado, pues lo acaba y dice, esto es el Guernica. Y el Guernica tú lo miras y dices, ¿esto qué es? Pues mire usted, esto es la mujer de Ignacio llorando en una esquina, la amante de Ignacio llorando en la otra, Ignacio muerto con la espada rota, la luz de la enfermería que no hay luz, el caballo gritando porque viene el toro, el banderillero corriendo, son todas cosas taurinas. Entonces no hay nada que sea de la guerra, y menos de Guernica, o sea, allí no hay ningún edificio de Guernica. Lo que pasa es que, ¿qué tenemos en contra de los taurinos? Pues tenemos lo que dice el pintor. Y el pintor dice que eso es el Guernica y que él lo pintó para la guerra. Así que nos callamos y punto. ¿Qué vamos a hacerle? Pero bueno, que estamos convencidos de que eso no es así. Estamos súper convencidos. Entonces, incluso yo he conocido investigadores que han estado en París buscando algún tipo, algún nexo de conexión entre el cuadro y la familia, decir que se estaba pintando, que se había embocetado y tal, pero no, desgraciadamente no han descubierto nada, o sea que tenemos que seguir la versión oficial. Eso es el Guernica. Aunque no haya nada de Guernica ni de guerra, es el Eso. Guernica. Y entonces me viene la pregunta, ¿nos queda el grande Ignacio Sánchez Mejías a los taurinos o será que la tauromaquia le quedó muy justa? Menuda pregunta. Yo creo que evidentemente a Ignacio la tauromaquia se le quedó muy justa, porque tuvo muchas inquietudes y creo que las procuró desarrollar todas y murió con 43 años. Los taurinos, es que, ¿qué es ser taurino, María Ángeles? Es que yo creo que gracias a Dios Ignacio está muy por encima de la tauromaquia, ¿no? Vuelvo a mencionar a Andrés Amorós, siempre dice que si Ignacio Sánchez Mejías hubiera sido americano, vamos, pues es que hubiera sido a peras. A ver, yo como española, es que la mejor película que se ha hecho sobre el Cid es una producción americana. Los españoles no hemos sido capaces, ¿no? de buscarnos un Charlton Heston ni una Sofía Loren. Es que Ignacio fue mucho Ignacio. Yo creo que lo que se podría hacer es darle el sitio que se merece, o sea, porque se merece un sitio muy destacado dentro de la cultura en mayúsculas de este país. Y la tauromaquia era una más de las cosas en las que él fue importante, ¿no? Yo creo que le quedó justa. O sea, él cuando empieza a torear y tal, yo digo, él tenía una mentalidad mucho más abierta de la que podamos pensar, y él, el toro y el campo se le queda pequeño. Entonces él, todo su aportación literaria, su aportación, por así decirlo, deportiva, su aportación empresarial, todo eso viene porque se le quedó pequeño el toro, incluso su aportación amorosa y su aportación flamenca se le queda por esto, porque se le queda pequeño el toro. Él no fue una persona que se encerró en el toro y que se encerró en su cortijo, sino bueno, que salió mucho más allá. Entonces esto se le queda corto y a partir de ahí pues empieza a indagar en otras situaciones, en otros ambientes, en otras vanguardias que había entonces. Pero en cuenta que la época entonces en España es una época de revulsivo de todo, ¿no? De las vanguardias, de todas estas cosas. Y él pues bueno, se apuntó a todo esto. Yo afortunadamente, ya como tengo mucha edad, pues he conocido a personas que lo conocieron. He conocido a Pepín Bello, que de alguna forma era un poco el nexo de unión también de Madrid con esta. Y bueno, lo que hablaban de él bueno, que Alberto también, pero lo que hablaban de él era un poco esto, ¿no? Que era una persona que sobrepasaba el mundo del toro. O sea, que el mundo del toro ya pues de alguna manera se le quedó pequeño y buscó otra salida. Bueno, de hecho, él se retiró en el 22, volvió el 24, se retiró otra vez y volvió. O sea, que él buscaba otras cosas dentro o fuera del mundo del toro. Es lo que me pregunta. Eso es así. No se nos queda pequeña en la figura de Ignacio, se nos queda pequeña en cualquier caso. Yo no he conocido, no conozco ningún otro torero que sea capaz de aportar todo lo que ha hecho Ignacio fuera del toro. Sí, no. Cualquier actividad que empezó, él quería ser el primero. O sea, él fue presidente de la Cruz Roja, él fue presidente del Real Betis Balompié, que eso para nosotros en Sevilla
son palabras mayores. Pero él no fue presidente del Real Betis Balompié por ser presidente, sino decir, yo quiero ser, que sea el Betis el primero. Entonces fue el primer presidente que de alguna forma empezó a contratar y a comprar futbolistas vascos, que entonces eran los mejores de España. Y fue el primero que empezó ese nexo de unión entre los futbolistas vascos y el Betis, que todavía se mantiene. Y de alguna forma fue el que puso las bases para que el Betis tuviese el único campeonato de liga que tiene, que fue en el 34, el año Exactamente. pero que era así, o sea que en todo lo que empezaba pretendía ser el mejor. Bueno, y lo que dicen que él se quitó el presidente del Betis porque quiso fichar a un futbolista y lo tenía fichado y firmado y se lo quitó el Real Madrid, que era el equipo del régimen entonces y ahora. Y entonces él dijo, bueno, no me dejáis ficharlo, pues entonces me voy. O sea que él pretendía ser el mejor en todo. Y lo curioso es que en muchas cosas lo consiguió, que eso es lo extraño. O sea, que Sí. digo, ¿cómo puede ser una persona que sea torero, que sea líder del escalafón, que escriba obras de teatro, que se la estrene en la compañía de María Guerrero, que vaya al rey a ver la obra de teatro? O sea, que una serie de cosas en las que todas fue el primero. Y eso es lo que extraña, porque tú puedes ser el primero en una cosa, pero en muchas cosas no puedes ser el primero. Y él, sin embargo, fue el primero en muchas cosas. A él la tauromaquia le quedaba justa. Él quería más. Y por eso ya veis que deja los ruedos, se dedica a la literatura, vuelve y emprende otras muchas facetas. Fue presidente del Betis y llevó el Betis, imagínate lo que es esto para un bético, a primera división. Fue presidente de la Cruz Roja. En fin, era un hombre de unas inquietudes tremendas. Y creo que la tauromaquia fue una faceta más de su vida, pero desde luego no fue la única. Cultivó otras muchas y especialmente una tan compleja como la literaria. Yo creo que es un caso único y al que deberíamos prestarle más atención todavía y difundir, porque es un ejemplo de cómo la tauromaquia trasciende esta actividad y trasciende incluso fronteras, porque él llevó la tauromaquia por todo el mundo. Bien. Ignacio Sánchez Mejías nos dejó tanto a los taurinos y a los no taurinos que es un personaje que no merece la pena encasillarlo dentro de la tauromaquia, ¿sí? La tauromaquia, al que uno no puede pensar en blanco y negro, invariablemente es a color y en 3D. Con nosotros y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web, redesculturalestaurinas.org. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda entrega. Con esto terminamos nuestro capítulo sobre Ignacio Sánchez Mejías. Esperamos que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido de un personaje al que hay que conocer, hay que estudiar más y sobre todo dar a conocer al mundo, porque como decimos, fue mucho más que un torero.